Bien, vamos a ir a la palabra. Estamos en el capítulo 13 del estudio de la carta a los romanos. El mensaje que dejamos a mitad de camino fue: no hay autoridad sino de parte de Dios. Hablamos de algo que no, a mí no mucho me gusta hablar, pero que hay que informarle a la iglesia para que sepan diferenciar. Hablamos de política partidaria y hablamos de política. Decíamos que la política es algo que Dios mismo estableció, porque la política en sí es el ocuparse de los asuntos públicos. Eso es política. También la definen como el arte de gobernar. Cuando se gobierna para el bienestar de la gente, eso es política. Y es bueno y es saludable. Es más, es parte del diseño de Dios. Dios por eso estableció autoridades para que se hicieran cargo. En el pasaje que tenemos en estudio, el Señor utiliza el término de magistrados. Los magistrados eran los que ejercían los cargos de liderazgo civil, los encargados de velar por el bienestar de la gente. Y la iglesia se hace cargo de los asuntos espirituales. Esa es la manera en que se supone que Dios diseñó para que las cosas funcionen. El problema es que los magistrados, digamos, ¿verdad?, como aparecen en la Biblia, han distorsionado un poquito su papel y se han dedicado más a intereses particulares o a intereses propios, y se han olvidado del interés o de las necesidades de todos los demás. Ese es el problema de la política de nuestros tiempos, y eso es lo que ahora conocemos como política partidaria. Gente que se ocupa de asuntos de partidos políticos, o sea, cuestiones de intereses particulares y no de intereses de la población en general. Entonces hablábamos un poquito de la política y hoy vamos a seguir hablando del tema de la autoridad, y nos vamos a ir un poquito más a los asuntos espirituales también. Volvamos a leer Romanos 13 del 1 hasta el versículo 7. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque aquí habla, mire, los magistrados, dice, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. O sea, que los magistrados sí tienen una función ahí, es infundir temor al que hace el mal. Es decir, que su función es asegurarse de que las cosas estén en tranquilidad, en orden, de que la población viva quietamente, tranquilamente. Dice: ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque ¿qué dice que son los magistrados? Servidor de Dios. ¿Para qué dice? Para tu bien. Entonces los magistrados, o sea, las autoridades civiles, las autoridades públicas, también son servidores de Dios, solo que tienen una función diferente a los ministros de la iglesia o del templo. Vaya, y también, mire, también Dios estableció estas figuras o estos personajes para el bienestar de la gente. Por eso dice el 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario, dice, estarle, ¿cómo, hermanos? Sujetos, no solamente por razón al castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. ¿Qué es esto mismo? Los asuntos de las necesidades del bienestar de la población. Entonces dice el Señor: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Oremos, mis hermanos. Señor, una vez más le damos gracias por su palabra, y le pedimos que usted nos dé, Señor, a nosotros la madurez y la humildad para aprender a someternos a las autoridades, Señor. Tanto los magistrados, como lo plantea las escrituras, Señor, o las autoridades públicas, también como a las autoridades espirituales, Señor, a los líderes que usted ha puesto en la iglesia, Señor. Ayúdenos a someternos, Señor, a entender que no hay autoridad que no venga de parte suya, que no sea establecida por usted. Así es que, mi Dios,
Le pido esta noche que usted nos ayude a ser maduros en ese sentido, a aprender a respetar la autoridad, a someternos a la autoridad, porque de esa forma nos estamos sometiendo a usted, Señor. Lo estamos honrando a usted. Gracias, Papito, por el amor, la misericordia que usted tiene para con nosotros. Háblenos esta noche, Señor, bendíganos, edifíquenos, Señor. Se lo suplicamos, Papito, en el santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, ya de entrada retomamos el tema, nos ubicamos en el contexto y estamos claros que también las autoridades civiles o las autoridades públicas también son servidores de Dios y cumplen una misión, un parte del plan de Dios, asegurarse de nuestro bienestar. Yo sé que usted va a decir, mire, pero es que este país es un país sin ley, pero ¿para qué se supone que están ahí las autoridades? Se supone que ellos deberían de garantizarnos nuestro bienestar, ¿o no es cierto? Ellos deberían de velar por nuestra seguridad, deberían de velar también por los asuntos de nuestra salud, deberían de velar porque usted y yo podamos habitar en un ambiente seguro, sano, tranquilo, donde tengamos acceso a todas las comodidades que hoy en día existen, como la energía eléctrica, el agua potable, el transporte, la comunicación, etcétera. Se supone que para eso están ahí esos funcionarios, cumplen, su misión es que nosotros vivamos en bienestar. Ahora, decíamos que partimos del hecho de que Dios es el que ha establecido todas esas autoridades. Que alguno de ellos se salga del propósito de Dios y no cumpla con su misión, eso ya no es culpa de Dios. Ya no es culpa de Dios. Podríamos decir lo mismo de la iglesia, porque la iglesia se supone que tiene una misión que cumplir, ¿o no es cierto? Nosotros como iglesia tenemos una misión que cumplir y nuestra misión es la de ir y hacer. Nuestra misión es la de ir y predicar el evangelio. Ahora, la pregunta es, ¿y lo estamos haciendo todos? Entonces, a nosotros también los servidores públicos nos podrían demandar, así como nosotros decimos, mire, cumplan. Como le podríamos decir a los de la policía, a los del Seguro Social cuando nos tratan mal o no nos atienden, y a cualquier institución pública cuando no cumplen con su trabajo, que su trabajo es nuestro bienestar, también ellos nos podrían demandar a nosotros los cristianos. ¡Ey, ustedes por qué no predican, pues! Y no esa es la misión de ustedes, pues. ¡Ey, ustedes por qué no hacen discípulos! Esa es la misión de ustedes. ¿Me doy a entender, hermanos? O sea que así como hay autoridades públicas y civiles que no cumplen con su papel y no es culpa de Dios, lo mismo ocurre en la iglesia, que no cumple con su misión y esa no es culpa de Dios. Esa es negligencia, es flojera nuestra y de eso no podemos culpar a Dios, porque Dios nos ha comisionado, nos ha dado las herramientas, nos ha dado su espíritu, nos da su respaldo. Si no hacemos las cosas es porque somos unos irresponsables, discúlpenme. Y lo mismo sucede con las autoridades civiles. Y no se supone, dice Dios, bueno, y no, ahí están ustedes desempeñando esos cargos, pues. Yo soy el que quita y pone reyes, ustedes están ahí porque yo lo permití. Cumplan con su deber. Vienen los magistrados o las autoridades y no lo cumplen. Y entonces vamos a culpar a Dios nosotros, la iglesia, por eso. No, es culpa de esos funcionarios que no cumplen con su deber. Entonces, hermano, no nos debemos someter. ¿Cómo no? Porque ahí es donde Dios dice, sométase toda persona a las autoridades. Que no cumplan con su deber es problema de ellos. Ellos le van a rendir cuentas a Dios. Pero nosotros tenemos que estarle sujetos por dos motivos que ya vamos a enumerar. Uno es motivo de la conciencia y otro es por causa del castigo. Ahora, debemos estar sujetos y la única salvedad que Dios nos da acerca de eso es que dice, cuando lo que ellos nos pidan o nos ordenen vaya contra la voluntad de Dios, ahí sí nosotros tenemos que obedecer a la autoridad superior. Hablábamos la semana pasada de eso, y la autoridad superior es Dios. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, decíamos, si así es la situación y esas autoridades no están cumpliendo su deber, tenemos que estar sujetos, sí, por causa del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 13 hasta el 17. Veamos hasta el versículo 17. Dice, por causa del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Someteos, dice. ¿Están conmigo, verdad, hermanos?
Por causa del Señor dice, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Puede ser que usted me diga, mire, yo no estoy de acuerdo con las autoridades, no estoy de acuerdo con el alcalde, no estoy de acuerdo con el presidente, no estoy de acuerdo con los diputados, pero entonces Dios nos dice, entonces te vas a someter a ellos por causa de Dios. ¿Por causa de quién nos debemos someter? ¿Y cómo es por causa de Dios? Sí, por causa de la conciencia y de nuestro testimonio. Bueno, y no que ustedes son cristianos, pues, y no que la Biblia les ordena a ustedes que se sometan a las autoridades, pues. Entonces, por causa del Señor, nosotros los cristianos tenemos que someternos a toda institución humana, así dice, a toda institución humana, ya sea al rey como al supervisor de su empresa, al supervisor de su trabajo, al maestro del colegio, a toda institución humana, como al superior, así es, al líder del ministerio. Caramba, ¿verdad? Es que como aquí no pagan, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Así dice la Biblia. ¿Por causa de quién, hermanos? Por causa del Señor. Bueno, si usted teme a Dios, si usted ama a Dios, entonces Dios le dice, si me amas, si me teme, debes someterte a las autoridades. Aunque no nos guste. Puede ser que algunas veces no estemos de acuerdo con lo que las autoridades superiores hacen, pero eso ya no es responsabilidad nuestra, es responsabilidad de quién es nuestra autoridad. Si él se equivoca, Dios se lo va a demandar a él. Ahora, si nos pide algo que no es correcto, ahí es otra historia. Ahí sí ya nosotros podemos decirle, yo voy a obedecer a Dios antes que a los hombres. Si alguien en mi trabajo me pide que mienta, yo le puedo decir, no, ahí no. Yo no voy a mentir porque eso no es parte de mis obligaciones mentir. Ni es ético, ni es moral, va en contra de mis principios. Y no tengo por qué mentir, ¿verdad? Mire que llevate esto de escondidas y allá afuera me agarramos mitad y mitad. Momento, yo no tengo por qué obedecer ese tipo de órdenes, aunque vengan de una autoridad superior, porque es algo ilegal, va contra los principios de Dios. Y cosas como esa. A una mujer, por ejemplo, que la acosen en su trabajo y le digan, mire, si usted no se acuesta conmigo, la despido. Bueno, usted es mi autoridad. Así es que a mí me han enseñado que debo someterme a las autoridades. Y nomás me dice cuándo y dónde. Eso claro que no. Va en contra de la voluntad de Dios, va en contra de lo que es correcto y de nuestros principios espirituales. Entonces debemos saber que sí debemos someternos en todo lo que es legítimo, en todo lo que es verdadero. Dice, además de la autoridad superior, dice al rey, ya como a los gobernadores, como por él enviados, dice, para castigo de los malhechores. O sea, ahí una vez más se ratifica que la misión de los magistrados o de las autoridades públicas es asegurarse de nuestro bienestar. Ellos son los que deben reprimir a los malos, ellos son los que deben poner en orden a los malos. Dice, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres. ¿Cómo nosotros vamos a cerrarle la boca a los que nos calumnian y nos vituperan? ¿Comportándonos como ellos o haciendo las cosas correctas? Haciendo las cosas bien. Así es como nosotros vamos a cerrar la boca de nuestros detractores. Eso dice la Biblia, haciendo el bien. O sea, si en nuestro trabajo hay un jefe que nos vive hostigando, esa es la palabra, que nos vive hostigando, nosotros nos vamos a poner igual que él, pues le voy a hacer la vida difícil a este jefe. No, usted lo que tiene que hacer es someterse, hacer el bien, para que de esa manera Dios lo va a honrar y Dios tarde o temprano va a hacer justicia y algo va a pasar con ese jefe, o cambia, o lo promueven a usted a jefe de él, o lo echan a él, o algo va a pasar. Pero usted tiene que someterse y hacer el bien. ¿Aló? Bueno, dice el 15, porque esta es la voluntad. El 16, como libres, dice, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿Qué dice que tenemos que hacer con el rey? Hay que honrarlo.
Porque debemos pagar a todos lo que debemos. Al que respeto, respeto. Al que tributo, tributo. Al que honra, honra. Hay que honrarlo, hay que respetar a las autoridades. Así que ya deje de andar publicando memes del presidente. Entonces, hermanos, debemos someternos a las autoridades. Quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Vaya, una vez más nos vamos al supuesto de que las autoridades, cumpliendo con su legítimo deber, deberían de hacerse cargo ¿cómo se llama? De castigar a los que hacen el mal, de mantener y preservar el orden. Si eso fuera así, que las autoridades están cumpliendo con su labor, se supone que nosotros, como hijos de Dios, temerosos de Dios, sujetos a la autoridad, deberíamos de respetarlos y deberíamos de estar sujetos a ellos. ¿No es cierto? Y si nos rebelamos con ellos, que Dios los ha establecido para nuestro bienestar, entonces ¿contra quién nos estamos rebelando? Contra Dios, porque Dios es el que los ha establecido a esos magistrados para infundir temor al que hace lo malo. Regresemos a Romanos. Dice ahí en el versículo 3, porque los magistrados, dice, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Para eso están. ¿Quieres no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y en el 4 dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva. ¿Qué se supone que llevaban los magistrados, las autoridades en los tiempos de Jesús? Espada. ¿Y para qué cree que llevaban espada? Si traigámoslo a nuestros tiempos y si hoy, ¿qué llevarían? Un AK-47. ¿Qué llevarían ahora? La pistola, ¿verdad? El fusil. ¿Y para qué llevan la pistola y el fusil? Según ese versículo 4. Leámoslo. Dice que es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva. ¿Y eso qué quiere decir? Que si yo estoy haciendo lo malo y si me pegan mis cuetazos, yo me lo gané por andar haciendo. ¿Se entiende eso, hermano? Vea qué complicado. Y aquí le voy a decir algo más. Una cosa que lo hablábamos entre la escuela y la vida abundante. Y si un hermano en Cristo, que es parte de la corporación policial, en el ejercicio de su deber como magistrado, usando la espada, le quita la vida a un malhechor, ¿eso es pecado? Ay, Señor, ya nos metimos en un lío, ¿verdad? ¿Eso es pecado? La Biblia dice que ese es su deber. Estamos hablando de un malhechor, no estamos hablando de que va a ir a matar a alguien ¿cómo se llama? Por maldad, sino cumpliendo con su deber de defender el bienestar, la tranquilidad de los que actúan honradamente. Y tiene esas situaciones, no, allí dice pues que no en vano lleve la espada, así que tenle temor, porque es servidor de Dios, dice al final del 4, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual, dice el versículo 5, mire lo que le estoy diciendo, si ellos están cumpliendo con su legítimo deber de mantener el orden, de mantener el bienestar, de asegurar nuestra tranquilidad, nuestro deber es estarles sujetos. ¿Estamos aquí, hermanos? Ahí dice, por lo cual es necesario estarle sujetos. Es lo que Dios nos manda, porque si nosotros no reconocemos la autoridad, entonces nosotros nos estaríamos comportando como malhechores. Entraríamos en la categoría de rebeldes. ¿Oyó eso? Cuando nosotros nos rebelamos con la autoridad que Dios ha establecido, somos rebeldes. ¿Y qué le pasa a los rebeldes según la Biblia? ¿Son premiados? ¿Cómo? Son castigados. Por eso dice, ¿quieres no temer a la autoridad? Haz el bien y tendrás alabanza de ella. Pero si no, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, dice, para castigar al que hace
lo malo, por lo cual dice es necesario estarle sujeto. Si nosotros no actuamos y desobedecemos a la autoridad que Dios ha establecido, nos volvemos rebeldes y nos convertimos en malhechores. Y si no reconocemos esa autoridad, vamos a acarrear sobre nosotros condenación y juicio. Quiero que vea conmigo un par de pasajes. Deuteronomio 21, 18 al 21. Deuteronomio 21, del 18. ¿Dónde está? Aquí está. Si alguno dice, mire cómo eran las reglas de Dios en la antigüedad. Si alguien tuviera un hijo, eso de contumajes, testarudo, ¿verdad? Un hijo burro, decimos nosotros, ¿verdad? Rebelde, de esos hijos que no hacen caso, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, habiéndolo castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Mire las medidas de Dios, hermano, en la antigüedad. Yo quiero hacer notar algo. Siempre hemos dicho que si estas cosas sucedieran en nuestros tiempos, no tendríamos los problemas que tenemos hoy en día. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Sí, pero muchos de ustedes no tendrían hijos. ¿Aló? Ay, hermano, no pensé que le iba a lanzar por ahí. Es que es cierto, es que hay muchos que no han hecho su papel al ejercer la autoridad con sus hijos. Han dejado que sus hijos hagan lo que les dé la gana. Yo no sé usted, vea, pregúntese, ¿usted permitiría que sus hijos se convirtieran en pandilleros? ¿Lo permitiría usted? ¿Y cómo es que hay otros que lo permitieron? ¿Quién falló? Falló Dios, falló el sistema, fallaron las autoridades, falló la iglesia, fallaron los padres. ¿Quiénes fallaron? Fallamos todos. Porque el sistema falla, el sistema educativo falla, enseñándoles a los niños cosas alejadas de Dios. El gobierno falla al no tener políticas públicas que realmente estén orientadas al bienestar de la población más desprotegida, más vulnerable. En efecto, la iglesia falla al no ir a predicarle a esa gente y enseñarle el temor de Dios. Los padres fallan al no educar a sus hijos. Entonces, realmente ese es un problema de todos. Todos hemos fallado en alguna manera en eso. Ahora, viene esto. Yo digo, la rebeldía es la que Dios pone ahí, ¿verdad? Si el hijo es rebelde, entonces, ¿quiénes tenían que tomar la iniciativa para corregir ese problema? Según ese pasaje, la autoridad de la casa, los padres, lo primero que tenían que hacer era castigarlo. Por eso dice en el versículo 18, y habiéndolo castigado, no les obedeciere, entonces, ¿qué había que hacer? Véngase, mijo, usted ya sabe lo que le toca. Si con el castigo no entendió, entonces vámonos para la puerta de la ciudad, vámonos allá para el centro comercial, y allá iban a estar todos los viejitos sabios con el montón de piedras, ¿verdad? ¿Eso era? ¿O no era eso? Ahora yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes, si tuvieran una situación y estuviéramos viviendo bajo esas leyes, cuántos de ustedes, si tuvieran hijos rebeldes, lo llevaran? ¿Ah? Alguien dijo, ay, si esas leyes estuvieran, las leyes son las mismas. Ahora ya no tiene que llevarlo a que lo apedreen, pero usted lo puede corregir en su casa. O sea, es la misma historia. O sea, porque aquí no es que los ancianos iban a ir a sacar al hijo de la casa de sus padres. ¿Quiénes lo tenían que llevar? O sea, que era decisión de los padres ponerle fin a la rebeldía de esos muchachos. Tenían la solvedad de que si no te portas bien, te voy a matar. Se imagina un padre que le decía al hijo, si no te portas bien, te voy a matar, desgraciado. Y se los cumplían, hermano. Yo digo que esta ley se la deben haber aplicado a algunos. ¿Ah? Dígame usted,
Sabiendo eso, un cipote que sabe que si anda desobediente iba a terminar como que era sapo o como culebra, ¿qué cipote iba a andar de rebelde? Por eso al final dice del versículo 21, y todo Israel oirá y temerá. Era una solución, porque al rebelde siempre le irá mal, al rebelde siempre le irá con castigo. Josué 1, 16, 18, otro ejemplo. Josué 1, 16, 18. Entonces respondieron a Josué cuando hubo un cambio de liderazgo en el pueblo de Israel camino a la tierra prometida. Moisés cumplió su tarea, su tiempo. Ahora Josué asume la responsabilidad al frente del pueblo de Israel y el pueblo habla con Josué, llegan a un acuerdo y dicen lo siguiente. Entonces respondieron a Josué los principales de Israel: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado. Ahí ellos estaban diciendo: vamos a reconocer tu autoridad, vamos a obedecer tu autoridad. E iremos a donde quiera que, ¿qué dice? Que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, le dijeron a Josué. Solamente que Jehová tu Dios esté. Esa era la condición. Entonces el pueblo de Israel, ¿qué le estaba diciendo a Josué en esas palabras? Ahí en el versículo 17, si usted puede captar lo que está ahí, la esencia de lo que está ahí. Le dijeron: nos vamos a someter a Dios a través de ti. Por eso le dicen: te vamos a obedecer siempre y cuando Dios esté contigo. O sea, si vos estás haciendo las cosas que no son de Dios, entonces no te vamos a obedecer. Ellos lo que estaban haciendo era sometiéndose a Dios. Qué bueno por eso. Dice: obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Y fueron tan drásticos en su obediencia a Dios que dijeron en el 18: cualquiera que fuere, ¿qué, hermanos? Rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que mandes. ¿Qué dijo el pueblo? Ay, Señor, ¿y si pasara eso hoy en las iglesias? ¿Aló? No tendríamos miembros, ni pastor tendríamos. ¿Ah? El que no obedezca lo que tú mandes, que muera. Vaya. ¿Hay o no hay castigo para los rebeldes de parte de Dios? Sí. Por eso es que usted y yo tenemos que aprender a estar sujetos a las autoridades y no ser rebeldes. Bueno, ahí hay algunos ejemplos. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que el rebelde acarrea para sí mismo? Dice en el Proverbio 17:11. Proverbios 17:11, lo que el rebelde hace contra sí mismo. Dice que el rebelde no busca sino el mal. ¿Y qué es lo que le va a ocurrir? Mensajero cruel será enviado contra él. Y hay un buen ejemplo: Saúl. El rey Saúl, sí o no que fue un hombre rebelde con Dios. ¿Conocen la historia ustedes o no la conocen? El rey Saúl desobedeció a Dios y fue la causa de que Dios lo desechara como rey, porque Dios le dio una misión de ir a exterminar a un pueblo y Saúl no cumplió la orden. Cuando él regresaba de esa campaña militar, sale a su encuentro el profeta Samuel a confrontarlo con sus hechos, con sus acciones. Para los que conocen la historia, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, si no me equivoco, y en el versículo 22, Samuel lo confronta con lo que había hecho y le dice: ¿cumpliste la orden de Dios? Y él dice: sí la cumplí. Entonces le dice Samuel: ¿y qué balido de ovejas es ese que oigo? O sea, que el montón de ovejas, ve, y que no Dios te dijo que mataras todo, pues, mujeres, hombres, al rey, todos los animales, todo, que no dejaras nada. ¿Y por qué trae esos animales? Y viene Saúl y le empieza a dar es que fíjate que el pueblo dijo que mejor no matáramos a los animalitos y se los trajéramos y se los ofreciéramos en sacrificio a Dios. Y perdonaron a algunas personas también, y perdonaron la vida del rey porque tuvieron lástima. Así es que hicimos la orden, la cumplimos a medias. Entonces Dios le dice por medio de Samuel a Saúl: se complace tanto Jehová en holocaustos y en sacrificios como que se obedezca su voluntad. Y él mismo responde, era una pregunta retórica, y le dice: ciertamente el obedecer
es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. O sea que Samuel le dio una lección a Saúl: mira, no vengas con ninguna excusa. Obedecer a Dios no hay pretexto. Como dicen en el ejército, las órdenes no están para ser discutidas, las órdenes se cumplen. Y así debe de ser con Dios. Cuando Dios nos da una orden, nosotros tenemos que cumplirla. Así, eso es someterse a la autoridad. Es la manera en que nosotros mostramos obediencia. Pero el rebelde lo único que hace es acarrearse un mensajero cruel. Ahora, ¿qué pasó sobre Saúl? Tiempo después Dios le dijo a Saúl: me voy a levantar a un rey que sea conforme a mi corazón. Y Dios se levantó a David como rey. Y se recuerda lo que le pasó al rey Saúl después de su desobediencia: que Dios le mandó un espíritu inmundo, un demonio que se le metía a Saúl, ¿no se acuerda? Y que la única manera en que Saúl podía estar de nuevo tranquilo era cuando David llegaba a cantar salmos, porque lo que David cantaba eran... Y el rey endiablado, literalmente. ¿Y quién le había mandado ese espíritu inmundo? ¿Qué dice el pasaje que hemos leído ahí? El rebelde no busca sino, y mensajero cruel le será enviado. Así es que, hermanos, tengamos cuidado, no seamos rebeldes, aprendamos a sujetarnos a todas las autoridades. Fíjese que en el caso de la Biblia utiliza el término magistrado. Esa palabra se traduce del griego arjón, que significa principal, príncipe, soberano, gobernante, hombre principal, magistrado y autoridad. Todo eso significa, y principalmente se refiere en este caso a las autoridades establecidas por Dios. A eso se refiere, las autoridades que han sido delegadas por Dios, a las autoridades espirituales, a los líderes espirituales. Se supone que si nosotros nos sometemos a esos gobernantes, vamos a recibir alabanza de ellos, pero si nosotros no nos sometemos, vamos a recibir el castigo. Cuando la autoridad es ejercida por hombres impíos, el resultado es desastroso. Por eso es que nosotros debemos orar para que nuestras autoridades sean personas que estén en comunión con Dios. Eso es algo por lo que nosotros debemos orar. 1. Y 2, les decía la semana pasada, también debemos hacer nuestra parte formando ciudadanos honestos, capaces, honrados, con principios, con valores, temerosos de Dios, para que si algún día Dios les permite estar en uno de esos cargos, lo hagan de la mejor manera. Proverbios 29:2. Esta es un principio bíblico. Dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo... Partiendo de esa premisa, y en este país, ¿cómo estamos? ¿Aló? Cuando los justos dominan, el pueblo... ¿Y cómo estamos? ¿Alegres o gimiendo? La verdad, ¿alegres o gimiendo? Entonces, sin haber dicho yo qué tipo de gobernantes tenemos, yo solo les pregunté si estamos alegres o estamos gimiendo. Ustedes respondieron que gimiendo. Entonces, ¿qué tipo de gobernantes tenemos? Ajá. ¿Y quién los puso ahí? Hoy nadie votó por ellos, ¿verdad? Solitos se pusieron. Nadie votó por ellos. Mire cómo están las cosas. Háganse cargo. Bueno, lo que quiero decir, hermanos, es que nosotros debemos orar para que nos gobierne gente que tema a Dios. Debemos orar. 1. Y 2, también debemos hacer nuestro trabajo. Mire, por eso es que es importante discipular, hermano. Porque usted no sabe si el próximo alcalde de la ciudad está entre los hermanos de la iglesia. Y si es una persona que teme a Dios, una persona con principio, va a hacer un buen papel ahí. Pero si es, como dice ahí, un impío, entonces ¿cómo vamos a terminar nosotros? Gimiendo. ¿Podemos hacer algo? Sí, formar ciudadanos modelos, para que si Dios los lleva ahí, hagan un buen papel. Esa es nuestra parte también.
Es necesario entonces estarle sujeto por dos motivos. Para ir terminando, vamos de regreso a Romanos 13. ¿Por qué razón debemos estar sujetos a las autoridades? Dos motivos. Dice en el versículo 5, 13:5, por lo cual es necesario estarle sujetos. Primera razón, no solamente por causa del castigo. ¿Qué pasa si nosotros no nos sometemos a las autoridades? Usted en su trabajo, si no se somete a su jefe y no acata las instrucciones de su jefe, ¿qué pasa? Le hacen un reporte, le pueden hacer su descuento, le pueden poner una sanción, ¿sí o no? Y en el peor de los casos, lo pueden echar, ¿sí o no? Entonces hay castigo por rebeldía a las autoridades. Si usted no hace lo que un policía le dice, si usted va conduciendo su vehículo y un agente de tránsito le hace parada y usted no se detiene, ¿qué cree que van a hacer si usted se pasa a un retén policial? Lo van a perseguir. Vea lo que ha pasado. ¿No ha visto? Eso hacen hoy los policías. No, y se pasó los conos y los pasó llevando. Y allá salió un bolo allá por mexicanos, no sé dónde, que ¿cómo se llama? Al pasajero mataron los policías porque el muy bruto iba a bolo y no vio los conos y se fue, se pasó el retén. Y los policías creyeron que iba huyendo, así que le dispararon, a él lo hirieron y al acompañante se lo peinaron. ¿Por qué? Por no obedecer a la autoridad. Pruebe usted un día que anden por ahí los policías y le digan deténgase y salga corriendo. Salga corriendo. A ver qué va a pasar. ¿Qué cree que va a pasar? Ay, vamos a ir a cantar coritos a su casa, ¿verdad? Por no someterse a la autoridad hay castigo. Esa es una razón por la que debemos someternos a la autoridad. Y la segunda razón por la que debemos someternos, dice, por causa de la conciencia. ¿Cómo es eso? Sí, hombre. O sea, nosotros somos cristianos, decimos que somos cristianos y nos han enseñado a someternos a la autoridad. Entonces, por testimonio, para tener nuestra conciencia tranquila delante de Dios, tenemos que someternos a la autoridad. Los hijos deben someterse a los padres, porque y si no, ¿cómo vamos a presentarnos delante de Dios? Aquí vengo, Señor. No seas rebelde, le va a decir. ¿No te está consumiendo tu conciencia lo rebelde que sos con tus papás? ¿No te sometes a los líderes de la iglesia? Y venís a pedirme a mí aquí. Y no, yo por eso he dejado ya las autoridades. Sometete a ellos y tendrás alabanza de Dios. Pero si te rebelas a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Así dice el versículo 1 de Romanos 13:1. Y los que resisten, dice, acarrean condenación. Esto es difícil porque alguien dirá, hermano, usted es el pastor, usted nos está diciendo que tenemos que hacer lo que usted diga. No, usted haga lo que es correcto, lo que la Biblia dice que usted debe de hacer. Si un día yo le vengo a pedir que haga algo que está fuera de la voluntad de Dios, con toda libertad y solvencia, dígame eso, yo no lo voy a hacer. Pero si yo lo que le vengo a decir a usted, hermano, es vamos y prediquemos, vamos y hagamos discípulos, ¿acaso eso no está alineado con la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Y si usted no lo hace, ¿quién es el rebelde? ¿Yo? ¿Quién es el rebelde? A saber quiénes son los rebeldes. Por eso dice que hay que someterse a la autoridad no solo por temor al castigo, sino por causa de la... Entonces, ¿cómo está en sus conciencias? Es problema de ustedes. A mí me preguntaron un día que si yo quería ser potro sin dueño. ¿Cómo así es, verdad? ¿Sí? Que si yo me iba a quedar sin cobertura, pero fíjense que una de mis primeras preocupaciones cuando pasaron los problemas de la iglesia fue buscar una cobertura. Y yo tengo a alguien a quien le rindo cuentas también, para que no digan que soy macho sin dueño. Por supuesto que me someto a Dios a través de las autoridades que Él ha establecido. ¿Y qué pasaría si usted decide no pagarle sus impuestos al Estado? Si usted fuera un evasor de impuestos, ¿qué puede pasarle? ¿Sabe usted lo que puede pasarle? ¿Sabe usted que en este país ahora no pagar impuestos es un delito penal? Cuando se dice penal, quiere decir que si lo llegan
a comprobar en un tribunal que usted evadió impuesto, usted puede ir a parar a la cárcel por no pagar impuesto. Así. Entonces, hermano, por motivo de conciencia, por temor al castigo y por causa de la conciencia, nosotros tenemos que someternos a todas las autoridades. Y tenemos que aprender a pagar nuestros impuestos a los magistrados, porque ellos tienen que cumplir una misión. Que no lo cumplan, eso ya no es problema nuestro. Eso es problema de ellos. A ellos le van a rendir cuentas a Dios. El Señor nos enseñó a nosotros a cumplir con ese deber de pagar nuestros impuestos, los tributos. Vea conmigo. Mateo capítulo 17, versículos 24 al 27. Esta es la última cita y con esto termino. Mateo capítulo 17, versículos 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los dracmas, los recaudadores de impuestos, y le dijeron: hey, psst, amén, psst. Y el pastor no paga impuestos. Ah, sí, ahí le dijeron: hey, y vuestro maestro no paga los dracmas, los 2 dracmas que eran los impuestos, ¿verdad? ¿Y qué le respondieron los discípulos? Sí, ¿qué les pasa? Nuestro maestro es una persona que nos enseña con el ejemplo. Sí. Y al entrar en la casa, Jesús habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Simón, le dijo aquel, ¿qué te parece? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos?, le pregunta. ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego, ¿los hijos están exentos? Luego le dijo: los hijos están exentos. No era una pregunta, era una afirmación. Los locales estaban exentos de ese impuesto, que eran los 2 dracmas, ¿verdad?, por ser extranjero en una ciudad. Sin embargo, mire lo que dijo Jesús. Jesús, que era originario de allí, ¿verdad?, que no era un extranjero. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por... ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué lección le enseñó a Pedro? Hay que pagar los impuestos. Para no ofenderlos, vamos a pagarle los impuestos. Hay otro pasaje en el que Jesús le dijo: y tus discípulos no pagan impuestos a César. Y él pidió una moneda. ¿Y de quién es la cara que está aquí?, dijo. ¿Y la cara de quién era? Del César. ¿Qué les dijo Jesús? Pues denle al César lo que es del César y a Dios. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia tiene que aprender a someterse a las autoridades civiles y también a las autoridades espirituales, porque el Señor nos manda a los cristianos a someternos a toda autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, dice el versículo 2, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias esta noche por una vez más enseñarnos lo importante que es la obediencia. Tu alegría y gozo siempre me hacen revivir.
Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré.